vamos a hacer antes una lectura en el libro de Hechos, en el capítulo 13. Hechos 13, del 13 al 42. Y dice así la palabra del Señor. Hechos 13, capítulo 13, de versículo 13 en adelante. Y dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allá. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado esto, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido a sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad
oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Pues hasta aquí la palabra del Señor. Pues Mateo, cuando quieras. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Dios eterno, queremos, oh Dios, en primer lugar, orar por nuestros hermanos en Cuba reuniéndose en el día de hoy. Muchos de ellos bajo la amenaza de persecución, no sabiendo quién de la congregación va a informar a la policía de lo que está pasando y quién está asistiendo. Pedimos, oh Dios, por los pastores que se están preparando en el seminario, que tú les ayudes, que tú les lleves a iglesias donde pueden servir. Pedimos por esa situación hoy en Matanzas, con todos los que tienen que salir huyendo por el peligro que hay de más explosiones y la contaminación. Padre, te damos gracias por todo lo que se está haciendo en la isla para ayudar, apoyar la iglesia tuya allí. Te damos gracias por cómo tú estás salvando a las personas allí. Tú estás levantando iglesia, tú estás haciendo que tu iglesia crezca y madure, oh Dios. Y ahora queremos pedir por nosotros. Venimos a tu palabra, oh Dios, y queremos que tú nos hables, que tú estés aquí con nosotros. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, para su gloria. Amén. Amén. Bien. Vamos a tomar asiento. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y estamos con Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Sabemos que hicieron 3 viajes y misioneros, y Pablo como misionero a los gentiles. Y ese es el primer viaje, enviados desde la iglesia suya en Antioquía. Y han llegado a Antioquía en Pisidia, que está en Turquía hoy en día. Y como era de costumbre, ellos van a la sinagoga en el día de Sabbat, en el día de descanso. Y como era de costumbre en las sinagogas de aquel entonces, cuando él que dirigía todo, había hecho todas las formalidades, digamos, invitaba a alguien a ponerse de pie y compartir palabras de exhortación, de ánimo. Y Pablo acepta esta invitación en el versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecho señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Y luego aquí tenemos, seguramente en resumen, pero tenemos el sermón de Pablo. Y realmente lo que vemos en primer lugar es que Pablo les da una historia, una lección de historia, una clase de su propia historia del pueblo judío. Eso va más o menos del versículo 17 al versículo 19. Mira allí, empieza en el versículo 17 diciendo: mira, Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, les hace volver. Cuando empezaron a escuchar de padres, estarían pensando en Abraham, Isaac, Jacob, como Dios había escogido a Abraham para salir de Ur de los Caldeos, para llegar a la tierra prometida. Abraham, el, humanamente hablando, fundador, el padre del pueblo hebreo. Y luego, dice Pablo, y claro, el pueblo llegó a Egipto. Y Dios
levantó a este pueblo para sacarlo de Egipto, y la gente estaría pensando en todo lo que era la Pascua, todo lo que el paso por el Mar Rojo, todo lo de Moisés liderando al pueblo durante 40 años en el desierto. Versículo 18. Luego entran en la tierra de Canaán, quitando las 7 naciones allí. Versículo 19. Y estando ahí en la tierra, habiendo entrado en la tierra que Dios había prometido a Abraham años antes, pues pasan unos 450 años con los jueces. Y tenemos todo el libro de Jueces que describe este tiempo, con este ciclo. Nos acordamos, ¿verdad?, del pueblo que está o la tierra en descanso, en reposo. Luego la gente cae en declive, se aleja de Dios, cae en pecado, en idolatría. Dios manda un castigo. La gente con más o menos sinceridad se arrepiente, se dan cuenta de que por lo menos tiene que quitar el castigo, y entonces Dios manda un juez, un libertador, un salvador para salvarlos de este castigo, y luego vuelve la tierra a estar en reposo otro tiempo más, hasta que se vuelve a repetir el ciclo, 450 años. Y luego, después de los jueces, viene el primer rey, Saúl, versículo 21. Y después viene David. Dios levantó también por rey a David, este rey conforme al corazón de Dios. Y de este varón, de este rey David, de su linaje, Dios envía un Salvador. Versículo 23, de la descendencia de este David, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ese descendiente de David llega como el Mesías prometido por Dios, dice Pablo, Jesús de Nazaret. Incluso es interesante que Pablo no lo describe así, simplemente Jesús. Lo que había pasado en Jerusalén, lo que había pasado en Israel, había salido, todo el mundo sabía y había oído hablar, por lo menos entre el pueblo judío, este que se levanta diciendo, yo soy el Mesías, este que tiene este ministerio durante 3 años y la gente va detrás de él diciendo, este es el ungido de Dios. Incluso dice Pablo, venía Juan el Bautista, el último de los profetas, y anunciaba, yo no soy, pero él es. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo le lleva a repasar su historia, pero notamos que en esta serie de eventos que Pablo les ha contado, hay como salvadores y promesas en casi todas las cosas que él destaca. Abraham sacó a su familia de Ur para llevarlos a la tierra. Moisés sacó a los hebreos de Egipto. Josué los llevó a entrar en la tierra y conquistarla. Los jueces como libertadores y salvadores, como hemos comentado. David expandiendo el gran imperio de su reino. Pero a la vez, las promesas a Abraham con el pacto que Dios hace con él en Génesis 12, Génesis 17. Luego la promesa que hace Dios a Moisés en Deuteronomio 18, versículo 15, que levantaría uno como Moisés, otra profecía mesiánica. Y luego lo mismo que comenta Dios y profetiza Dios con David, por ejemplo, segundo de Samuel,
segundo de Samuel capítulo 7. Leemos estas palabras en el versículo 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Hemos resaltado esta idea de la eternidad, de que sea para siempre, porque claramente el reino de David desapareció, el trono de David desapareció. Dios está aquí hablando de uno que es, en ese sentido, siendo físicamente descendiente de David, también es espiritualmente descendiente de David, porque a la vez es hijo de Dios, es Dios mismo. A esta gran promesa el pueblo judío lo sabía, estaban esperando al hijo de David para llegar a cumplir con esas profecías, igual como las profecías anteriores y posteriores al pueblo. Todo apunta, dice Pablo, entonces, todo apunta a que Jesús de Nazaret, Jesús que viajaba y ministraba en toda Judea, pocos años atrás, este Jesús es el Mesías. Gracias, Judith. Cuando yo era niño era muy feo beber de la botella, pero ahora todo el mundo lo hace, ¿verdad? Si mi madre me viera. Todo apunta, dice Pablo, todo apunta a que este hombre, cuyo nombre ha estado en boca de todos, este hombre era el Mesías. Muchos lo aceptaron así. El prometido había llegado, el ungido ya estaba entre ellos, el enviado por Dios ya había llegado, y así lo anunciaba incluso Juan el Bautista. Pero los judíos lo matan. Los judíos ya lo quitan de en medio, infiltran a sus seguidores para comprar la lealtad de Judas, lo arrestan y lo llevan a juicio ante los religiosos y ante los civiles. Lo maltratan con las burlas, con las bofetadas, escupiéndole, con latigazos, azotándole. Y lo llevan fuera de la ciudad, cargando durante algo del camino su propia cruz. Lo clavan en esta cruz. Y así muere, esta muerte tan agónica. Muere tan despacio, desangrando delante de la gente. Y lo meten en la tumba. Ese hombre que decía ser el Mesías, bueno, ya los gobernantes judíos ya saben que, bueno, lo hemos quitado de en medio. Este estafador que había engañado a todo el mundo, que había comido el coco a los que no sabían, los ignorantes, ese charlatán que iba por ahí comentando cosas y hablando cosas a toda la nación, pero lo hemos quitado de en medio. Ahora no salvará a nadie, no podía ni salvarse a sí mismo. Ya hemos acabado con él, ya no hay peligro, todo vuelve a ser normal. Este hombre no es el Mesías, ha muerto, prueba superada, lo hemos cargado. Eso es lo que
dice Pablo, es la historia reciente. Lo tenéis. Versículo 27, versículo 28. Versículo 29, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Fin de historia. Fin de Jesús, fin de Mesías, fin del ungido, fin de las promesas de Dios. Dice Pablo. Pero Dios está obrando. Mas Dios, versículo 30, le levantó de los muertos. Justo cuando ellos pensaban que habían ganado, Dios obra. Justo cuando ellos pensaban que habían terminado con Jesús, Dios dice, no, yo lo voy a levantar. Justo cuando ellos le quitan la vida, Dios le devuelve la vida. Mas Dios le levantó de los muertos. Y es más, ellos, al intentar quitarle a Jesús, realmente están haciendo la obra de Dios. Si Dios ha obrado para levantar a Jesús, ellos anteriormente han obrado, dice Pablo, haciendo la voluntad y la obra de Dios. Mira, versículo 29. Habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en sepulcro. Versículo 27. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Ellos estaban haciendo la obra de Dios. Y así después, versículo 30, dice Pablo, si cuando habéis obrado, pueblo de Israel, Dios ahora obra, estando muerto, estando en la tumba, sí, mas Dios le levantó de los muertos. Dios obra después de que el hombre hace su obra, su peor obra, pero obra que Dios lo previó y lo prognosticó y lo profetizó por sus profetas y en su palabra. No tenemos mucho tiempo, pero mire, por ejemplo, Isaías 53 es un pasaje base para eso, donde habla en versículo 4, versículo 5, de todo el sufrimiento de la muerte del siervo de Dios. Y sabemos que la crucifixión que tenían los romanos para sus criminales era una de las formas más crueles y de más sufrimiento que había existido y que ha existido. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios, abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Todos esos verbos nos hablan del sufrimiento de Dios, de Jesús en la cruz. El Salmo 22 es otro pasaje que nos ayude en este salmo que Jesús cita el primer versículo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay algunos comentaristas que creen que Jesús recitaba todo el salmo realmente, porque termina el salmo diciendo, Él hizo esto, que en el hebreo es muy parecido a cumplido está. Pero ahí en versículo 16 leemos, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, o rodaron mis manos y mis pies, traspasaron su costado. Zacarías 12:10, Isaías 50, versículo 6, habla de Jesús azotado, la burla, como le escupieron.
En Salmo 22 otra vez, versículo 18, habla del reparto de su ropa por suertes. Deuteronomio 21 habla de que lo maldijeron colgándolo en el madero. Isaías 53 dice que fue contado entre los pecadores, y sabemos que Jesús fue crucificado entre dos ladrones allí. No rompieron hueso de su cuerpo como era habitual, Salmo 34, versículo 20, hasta en Isaías 53, versículo 9, dice que van a meter su cuerpo en una tumba de un rico, José de Arimatea. Ellos sin saberlo, e incluso no queriendo hacerlo para nada, porque quieren negar que Jesús sea el Mesías, ellos están cumpliendo con todas las profecías que Dios había dado. Solo podían cumplir ellos con el plan de Dios. Por ello, cuando ellos lo matan, diciendo, este no es el Mesías, Dios lo levantó. Después del día más oscuro de la historia, este viernes, cuando Jesús muere en la cruz, después llega el amanecer del domingo de la resurrección, cuando Dios le levanta. Mas Dios, dice Pablo, le levantó de los muertos. Cuando Dios da un golpe en la mesa y declara que el hombre se ha equivocado, cuando Dios dice, no sabéis lo que hacéis, pero yo sí, cuando Dios dice, este muerto que habéis matado vosotros, este muerto vivirá. Vosotros le habéis quitado la vida, yo se lo devuelvo a él, la vida. El hombre hace lo peor que pueda. Satanás cree que ha ganado la victoria. Jesús de Nazaret yace muerto en una tumba, mas Dios lo levantó de los muertos, dice Pablo. Una lección de historia, pero también una declaración contundente que hace Pablo aquí como el segundo punto de su sermón. Habéis matado al Mesías, mas Dios le levantó de los muertos. Y para terminar, estamos intentando recortar porque ya la mañana es larga y habéis estado muchos de boda ayer, ¿no? Y hemos tomado tiempo en otras cosas, no queremos quitar de la palabra de Dios, pero una cosa que podemos preguntarnos aquí y notar en ese pasaje de lo que hace Pablo es ver cómo Pablo vincula la resurrección con el Evangelio. Versículo 32, 33. Nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido en los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Pablo hace que la resurrección forme parte integral de lo que es el Evangelio. Anunciamos el Evangelio y Dios ha cumplido con todo, resucitando a Jesús. ¿Por qué hace Pablo eso? ¿Por qué es tan importante para Pablo? Porque realmente lo es, y lo vemos en la vida y el ministerio de Pablo. En Hechos 17, un poco más adelante, vemos como Pablo en su predicación habla de la resurrección. Versículo 3 de capítulo 17 de Hechos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Eso es el versículo 3. Más adelante, versículo 18. Ahora en Atenas, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían
¿qué querrá decir este palabreros? Otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Más adelante, versículo 31. Bueno, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe de todos con haberle levantado de los muertos. Y versículo 32, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaron, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. La resurrección forma parte de la predicación evangelística de Pablo. Y cuando después vemos que Pablo es acusado y llevado a juicio en diferentes ocasiones, le acusan no de predicar a Cristo muerto, sino predicar a Cristo resucitado. Eso lo tenéis por ejemplo, en Hechos 23, versículo 6, o después en el 25, versículo 21. Pablo predica la resurrección de tal forma que cuando le acusan es la resurrección lo que traen como evidencia de que ese hombre merece ser juzgado y castigado. Y recordamos la conversión de Pablo. ¿Cómo fue? Un encuentro con el Señor Jesucristo resucitado en el camino a Damasco, ¿verdad? Él vio a Jesús, como dice él, como un apóstol postizo, un abortivo después, que llegaba después, pero igual como los demás discípulos y autores del Nuevo Testamento tenían que haber visto a Jesús resucitado o moverse entre los que le habían visto. Pablo también vio a Cristo resucitado en el camino. Entonces Pablo incluye como parte importante, parte imprescindible de la predicación del Evangelio, incluye la resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué lo resalta? ¿Por qué es tan importante para Pablo y para los que le escuchan saber que Cristo resucitó y que Dios lo levantó? Bueno, para ayudarnos con esto y con los que están escuchando a Pablo allí en Antioquía, Pablo cita 3 textos del Antiguo Testamento. 3 textos. Cita, en el versículo 33, cita Salmo 2:7, cuando leemos que Dios dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, dice Pablo, cuando Dios levanta a Jesús, Dios está declarando a todo el mundo que sí, que Cristo es su Mesías, es enviado por Dios. Tú eres mi hijo. Ya lo habían oído algunos en el monte de la transfiguración, pero ahora todo el mundo lo oye y lo ve. Cristo resucitado. Y con eso tienen que entender que Dios está diciendo y declarando, este sí que es. Este es mi hijo. No he levantado a ningún otro que ha cumplido a todas las profecías, pero este sí. Y dije en el Salmo 2:7 que lo iba a hacer, lo iba a declarar, y ahora lo hago aquí con Jesús de Nazaret. Luego cito otro texto, versículo 35. No permitirás que tu santo vea corrupción, que es una cita del Salmo 16:10. Jesús no ve corrupción, no se queda en la tumba, no empieza a corromperse, sale ileso. ¿Cuántos de los que entran en la tumba salen así? Dice Pablo, esto también es una afirmación de que Cristo Jesús, el Jesús de Nazaret, está cumpliendo con las profecías. Es la evidencia
de que este es el Mesías, porque fue dicho que el Mesías no iba a haber esa corrupción de la tumba. Y luego, Pablo cita Isaías 53, versículo 7, ahí en el versículo 34, os daré las misericordias fieles de David. El que cumple con esas promesas, con ese pacto, es aquel que consigue misericordia. El que consigue perdón. Ya lo veis, versículo 38. Pablo está desarrollando ese argumento. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, Cristo, aquel que fue resucitado por Dios, por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Y de todo aquello que es por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. ¿Lo ves? Dice Pablo, sin Él no hay este perdón de pecados. Lo hemos leído, Pepe lo ha leído en 1 Corintios 15, versículo 17. Sin la resurrección no hay perdón de pecado. No hay. Cristo sigue ahí en la tumba. No sabemos si es el Mesías o no, y aunque lo fuera, sigue muerto, sigue pagando el castigo, sigue siendo castigado. Entonces el castigo no está pagado. ¿Dónde hay perdón para nosotros si Cristo sigue en la tumba? Dice Pablo. Entonces, con esas tres citas bíblicas, Pablo nos demuestra cómo es y por qué esta resurrección es tan importante. Es cuando Dios declara, este es mi Hijo. Es como si Cristo diciendo, consumado es, pagado todo, Dios simplemente añade su amén, levantándolo de entre los muertos. Dice Pablo, el que no ve la corrupción, cumple como nadie más esa profecía, es el Mesías. Y dice, mire, es en Él, y solo en Él, que hay misericordia de parte de Dios para perdonar a pecadores que lo merecen, porque Cristo llevó su pecado en la cruz y pagó todo y fue resucitado y levantado por Dios. ¿Cómo lo podemos aplicar en los pocos minutos que nos quedan? ¿Cómo lo podemos hacer? Versículo 41. Mirad, oh menospreciadores. Mira, no debemos de menospreciar estas verdades. Muchos, y Pablo está hablando de los judíos que sabían de esas profecías, los escuchaban sábado tras sábado, día de reposo tras día de reposo. Y dice a ellos, no menospreciéis estas cosas. Mira, muchos de vosotros habéis oído lo que estamos diciendo esta mañana centenares, miles de veces. ¿Pero te afecta? ¿Te ha cambiado? ¿O sigues igual? ¿Sigues pensando y actuando como si la salvación se ganara? Pero no, Cristo la ganó. Da igual que seas protestante, evangélico, hijo de creyentes, esposa o esposo de creyentes, que seas miembro de esta iglesia o cualquier otro, bautizado, diácono o anciano, da igual. Lo importante no es la etiqueta que tú te pongas o que otros te pongan, sino si has tenido este encuentro, como el apóstol Pablo, con el Cristo resucitado, con el Mesías vivo. Cae de rodillas delante de Él. Reconoce que Él entregó su vida para comprar la tuya y ve en Él aquel que cargó con tu castigo en la cruz, el castigo por tus pecados. Tiembla delante de Él y dile, Señor, ¿qué quieres que haga? Él murió a manos de hombres malvados, mas Dios lo levantó de los muertos para salvar a pecadores como tú y como yo. Y luego, cristiano, tenemos que anunciar la resurrección, el Evangelio, el perdón. No es suficiente
simplemente llamar a la gente a ser religioso o venir a la iglesia o llamarles a tener más fe. No es cuestión de mejorar la situación del hombre con obra social, aunque eso es importante. No es suficiente luchar contra las injusticias como el aborto, aunque eso es importante. No es suficiente predicar que Cristo murió. Lo que el hombre necesita, lo que la humanidad requiere, es oír que Cristo Jesús murió y resucitó para su salvación, llevando sus pecados y su culpa, abriendo el camino al cielo, donde Él, como Salvador resucitado, espera vivo a los que confíen en Él para su salvación. Anunciémoslo. Y luego, nos conviene recordar como creyentes lo que vemos en este sermón de Pablo. ¿Qué es esto? Dios vence en la derrota. Versículo 29, el pueblo ha ganado, el pecador ha ganado, el hombre malvado ha ganado. Parece que todos los planes de Dios están derrotados, derribados en olvido. Todo parecía perdido y acabado, el plan de Dios en pedazos. El hombre había vencido, Satanás había parado los planes de Dios. Jesús de Nazaret, supuestamente el Mesías, ya yace muerto en una tumba. Mas Dios estaba obrando, sus planes se estaban cumpliendo y a la perfección. Incluso la derrota por parte de los hombres, es decir, la muerte del Mesías, es esencial para el plan de Dios. Llevamos 2 años con el mundo en las garras de un virus mortal que ha llevado la vida de 6,5 millones de personas. Algunos profetizaban ya al final de la humanidad. ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está Dios en todo eso? ¿Y cuántos han confiado en Dios y han encontrado la salvación durante esos 2 años? Viendo la muerte muy de cerca, han encontrado la vida en Jesús. ¿Te sientes abatido? ¿Habitas en la penumbra de la tristeza o la enfermedad? ¿Tu obediencia solo resulta en más dificultad, como los hermanos en Cuba? Todo va en tu contra. Por mucho que intentes obedecer a Dios y serle fiel. ¿No sentía José lo mismo en la cárcel, en Egipto? ¿O Job al perder todo? ¿O aquellos 2 discípulos que iban camino a Emaús? Jesús muerto. ¿Cómo podría ser? Todas sus esperanzas en pedazos ante la derrota de Jesús por las autoridades. Mas Dios lo levantó de entre los muertos. Sigamos pues confiando en Él, porque Dios vence en la derrota. Amén.